Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. El primer aperitivo que os traigo hoy son las clásicas almendras fritas. Y es tan fácil como lo que habéis visto, freír unas almendras con su piel y todo y un poquito de sal. Solo tenéis que tener cuidado de que no se os quemen. Para el segundo vamos a hacer garbanzos. También fritos, pero esta vez vamos a usar la freidora de aire. Uso directamente garbanzos cocidos, también los podéis cocer vosotros en casa. Le añado cebolla en polvo. Las medidas en todos estos aperitivos son según lo que queráis. La cantidad de almendras que vayáis a comer, la cantidad de garbanzos que vayáis a usar y el condimento lo mismo, al gusto. Yo aquí tengo 200 gramos de garbanzos y estoy añadiendo como una cucharada de cada condimento. Aquí media cucharada de pimienta molida. Le añado también un poquito de comino en polvo. Pimentón dulce en mi caso, también si queréis picante, y un poquito de aceite de oliva para que se hagan en la freidora. Lo vamos a mezclar bien y pasamos directamente a la freidora de aire. Obviamente también los podéis hacer al horno o freírlos en la sartén. Si lo hacéis en la sartén, con poquito aceite. Los voy a dejar 15 minutos a 200 grados centígrados. De vez en cuando los remuevo. Y así quedarían doraditos y crujientes. Perfectos para el picoteo. Para la tercera idea voy a usar tortillas de maíz. Estas son compradas, pero obviamente si las queréis hacer, pues muchísimo mejor. Y las voy a cortar en forma de triángulos. He cortado unas 4 o 6 tortillas. Y en este caso las voy a freír en abundante aceite. Acuérdate de darle vuelta y sácala cuando estén doraditas. Yo las pongo en papel absorbente para que se escurra el exceso de aceite. Pongo en un plato un poco de queso rallado, el que más os guste, o si queréis una mezcla de quesos. También podéis usar queso en polvo. Además le voy a poner otras especias como ajo en polvo, cebolla, pimentón. Otra vez yo uso pimentón dulce. Aquí podéis usar las especias que queráis. Incluso podéis usar los preparados que ya venden, tipo sabor barbacoa, por ejemplo. Y por supuesto un poquito de sal también.
Lo remuevo todo y lo que voy a hacer es pasar los triángulos ya fritos por aquí, por esta mezcla. Tened en cuenta que es mejor que los paséis cuando están todavía calientes, porque se van a impregnar muchísimo mejor. Si los triángulos se enfrían, apenas os van a coger la mezcla o el condimento que uséis. De nuevo no os pongo cantidad porque va a depender de lo que queráis comeros. Queda muy crujiente y muy rico. Además podéis poner el sabor que queráis. Y para el último voy a usar maíz dulce. Este es parecido a los garbanzos. Uso el maíz ya cocido. El proceso es el mismo. Pongo el ingrediente, en este caso el maíz, y los condimentos, un poquito de sal, el ajo en polvo. Ya veis que uso más o menos siempre los mismos condimentos, pero ya os digo, usad los que más os gusten. Los podéis también dar un toque diferente con un poquito de lima, por ejemplo, o salsa de soja, o usar los condimentos preparados como he dicho antes. Eso ya a vuestro gusto. Yo más o menos le estoy poniendo lo mismo, cebolla y un poquito de pimentón. Una vez lo tengo mezclado muy bien, le voy a añadir un toque de aceite de oliva y pasamos a la freidora de aire. Igual que hemos dicho antes, también los podéis hacer al horno o los podéis hacer fritos. Igualmente si los hacéis fritos en sartén con poquito aceite. De nuevo los pongo a 200 grados centígrados durante 15 minutos. Y así quedarían. Ya veis que son 4 aperitivos muy fáciles de hacer, son ligeros, les podéis poner el sabor que queráis, adaptarlo a vuestro gusto y son perfectos para tomaros el aperitivo. Nos vemos en el próximo vídeo.